Imagina que estás en una biblioteca antigua, rodeado de manuscritos polvorientos y reliquias olvidadas por el tiempo. De pronto, tus manos tropiezan con un libro encuadernado en cuero, sus páginas frágiles, su interior inexplicable. ¿Qué harías si encuentras un texto completo escrito en un idioma que no existe? ¿Lo guardarías como una curiosidad? ¿O tratarías de descubrir lo que podría ocultar? Durante siglos, este libro ha desconcertado a todos los que lo han tocado. Nadie ha logrado leer una sola palabra. Y sin embargo, no parece una simple obra de arte ni una pieza decorativa. Tiene un propósito. Eso es lo que lo hace tan inquietante. Su interior está lleno de ilustraciones, plantas imposibles, estrellas conectadas por líneas misteriosas, mujeres desnudas realizando actos que nadie logra interpretar. Las palabras que lo acompañan no pertenecen a ninguna lengua conocida. Ni los lingüistas, ni los criptógrafos, ni los algoritmos más avanzados han podido resolverlo. ¿Por qué alguien crearía algo así? ¿Y por qué dejaría pistas, pero no respuestas? Hay quienes creen que su contenido podría ser peligroso. Otros, que su significado podría cambiar lo que creemos saber sobre el mundo. Pero una pregunta permanece, más fuerte que todas las demás. ¿Y si nunca debimos encontrarlo? ¿Qué opinas tú? ¿Crees que todo misterio tiene solución o que hay secretos hechos para permanecer en silencio? Déjalo en los comentarios. Porque lo que estás a punto de descubrir no tiene explicación fácil. El año es 1912. Un coleccionista de libros antiguos llamado Wilfred Voynich explora una vieja biblioteca jesuita en el norte de Italia. Busca tesoros bibliográficos olvidados por el tiempo, pero lo que encuentra es otra cosa. Entre manuscritos en latín, textos religiosos y obras científicas, aparece un libro sin título. Extraño. Con una caligrafía fluida, perfecta, pero completamente indescifrable. Sus páginas están repletas de dibujos que no encajan con ninguna ciencia conocida. Wilfrid, un hombre de mundo, queda perplejo. Lo compra. Se lo lleva a Londres. Empieza a estudiar el contenido. Y cuanto más lo mira, más preguntas aparecen. En las primeras páginas encuentra una carta suelta, escrita en latín, que menciona a personajes históricos como el emperador Rodolfo II del Sacro Imperio Romano Germánico. ¿Es posible que el manuscrito haya estado en manos de la nobleza europea? ¿Por qué Rodolfo lo habría comprado por una fortuna equivalente a decenas de miles de euros actuales? Y algo más, según la carta, nadie pudo entenderlo, ni siquiera en el siglo XVII. ¿Estamos entonces frente a un misterio que ha frustrado a eruditos durante siglos? ¿Por qué pasó de mano en silencio, como si todos quisieran olvidarlo? ¿Es posible que alguien lo haya escondido, para protegernos? Wilfrid Voynich no lo sabía, pero al sacar ese libro de la oscuridad, estaba reabriendo una herida dormida en la historia. ¿Y tú, crees que hay libros que nunca debieron ser leídos? Wilfrid Voynich estaba convencido de que había encontrado un manuscrito de valor incalculable. Pero cuanto más expertos lo analizaban, más extraña se volvía la situación. El texto parecía artificial. El alfabeto, completamente desconocido. Las letras fluían con armonía, repetían patrones, pero no pertenecían a ninguna lengua viva ni muerta. Se probaron cientos de idiomas, latín, hebreo, árabe, chino antiguo, armenio, lenguas indígenas. Nada coincidía. ¿Podría ser un cifrado? Los mejores criptógrafos de la Primera Guerra Mundial lo intentaron. Fracasaron. ¿Un lenguaje inventado? Entonces, ¿por qué tiene tanta coherencia interna, como si alguien lo hablara fluidamente? Con los años, el manuscrito cayó en manos de la NSA, la Agencia de Inteligencia de Estados Unidos. Hasta ellos, con todos sus recursos, se rindieron. Lo mismo hicieron lingüistas de Yale, Oxford y la Universidad de Arizona. ¿Cómo puede un texto ser tan complejo y a la vez tan sistemático? ¿Quién tenía, en el siglo XV, el conocimiento y la disciplina para construir un idioma completo desde cero? Algunos comenzaron a preguntarse: ¿y si esto no fue hecho para ser entendido? ¿Y si era una especie de conjuro,
una escritura ritual que solo debía ser recitada, pero jamás comprendida? Otros fueron más allá. ¿Y si nunca fue escrita por un ser humano? ¿Tú qué crees? ¿Puede un solo autor haber creado un lenguaje entero solo para escribir un único libro? A simple vista, uno podría pensar que se trata de un antiguo tratado de botánica. Muchas páginas del manuscrito están dedicadas a dibujos de plantas, hojas, raíces, tallos, incluso hay anotaciones al margen, como si fueran observaciones científicas. Pero hay un pequeño problema, ninguna de esas plantas existe. Botánicos de todo el mundo han intentado identificar alguna especie conocida. Ni una sola ha sido reconocida. Algunas parecen deformes, otras combinan elementos de diferentes especies. Hay flores con estructuras imposibles, raíces entrelazadas como si formaran un mapa. Es como si las reglas de la biología fueran diferentes dentro de ese libro. ¿Fueron creadas a partir de una imaginación desbordada? ¿O son representaciones simbólicas de algo que no es vegetal en absoluto? Una hipótesis fascinante sugiere que las plantas podrían ser clave para descifrar el texto. Tal vez cada dibujo corresponde a una palabra, un código, una receta. ¿Pero para qué tipo de alquimia? ¿Curación? ¿Veneno? ¿Otra cosa? Y surge una pregunta más perturbadora. ¿Y si estas plantas no pertenecen a la Tierra? Podrían ser ilustraciones de especies que crecieron en otro lugar, en otro tiempo, o incluso en otro mundo. ¿Estamos viendo el catálogo de una botánica perdida, o el herbario de una civilización desaparecida? Tú, que estás escuchando esto. Si encontraras un jardín con estas plantas, ¿te atreverías a entrar? Después de las plantas imposibles, el manuscrito nos lleva a un terreno aún más extraño. Decenas de páginas muestran figuras femeninas desnudas, casi siempre sumergidas en líquidos verdosos, rodeadas de tubos, estanques y estructuras circulares que recuerdan órganos humanos, sistemas planetarios, o tal vez algo que aún no entendemos. Las mujeres parecen participar en un ritual, una ceremonia repetida, casi mecánica. Sus rostros no expresan alegría, ni miedo. Solo, función. ¿Por qué hay tantas mujeres y ningún hombre? ¿Se trata de un culto secreto? ¿O es una metáfora visual de algún proceso natural o sobrenatural? Algunas ilustraciones conectan estos rituales con símbolos astrales. Estrellas de 6 y 8 puntas, constelaciones inventadas, círculos zodiacales que no coinciden con el zodiaco tradicional. ¿Son representaciones astrológicas? ¿Calendarios de otro tiempo? Algunos teóricos sugieren que podría tratarse de un manual alquímico relacionado con la transformación de la materia o del alma. Otros creen que el manuscrito representa una visión protocientífica del cuerpo femenino, un intento de entender la fertilidad, los ciclos, lo sagrado. Pero también están los que aseguran que esto es algo más oscuro. ¿Y si no son rituales, sino advertencias? ¿Y si esas mujeres no están participando, sino atrapadas? ¿Es este libro una guía secreta para invocar algo? ¿O un diario de quienes ya lo hicieron? Tú decides qué es más inquietante. ¿Un ritual perdido o un conocimiento que nunca debió ser revelado? Durante mucho tiempo, hubo quienes pensaban que el manuscrito era una broma elaborada. Una falsificación del siglo XX. Una travesura académica para confundir a los eruditos. Pero la ciencia moderna puso fin a esa teoría, y no fue para tranquilizarnos. Análisis por espectrometría de masas y carbono 14 confirmaron que el pergamino data entre 1404 y 1438. No hay duda, el material es auténtico y corresponde al siglo XV. La tinta también es contemporánea. No fue añadida después. No hay manipulaciones. No hay retoques. Todo está exactamente como fue creado, hace más de 500 años. Eso significa que alguien, en plena Edad Media, escribió un libro con más de 200 páginas, ilustradas a mano, en un lenguaje completamente inventado, con una estructura coherente, sin errores visibles, sin traducción, sin explicación y sin dejar rastro de quién fue. ¿Quién tenía el conocimiento para hacerlo en esa época? ¿Con qué intención dedicaría años de su vida a una obra que nadie podría leer?
Además, el manuscrito está escrito con una precisión caligráfica que parece hecha con una sola mano. Como si un solo autor hubiera mantenido la misma energía, el mismo pulso, durante cientos de páginas. ¿Estamos ante un genio incomprendido? ¿Un loco con una obsesión inquebrantable? ¿O ante un testigo de algo que nosotros, hoy, todavía no estamos preparados para entender? Y lo más desconcertante, si este libro no fue una broma, ¿entonces qué demonios es? Cuando la ciencia ya no puede explicar algo, el vacío lo llenan las teorías. Y el manuscrito indescifrable es terreno fértil para conspiraciones. Uno de los primeros sospechosos fue Roger Bacon, un monje franciscano del siglo XIII, conocido por sus avances científicos adelantados a su tiempo. ¿Y si Bacon escribió este libro en código para ocultar conocimientos prohibidos? Algunos aseguran que fue encarcelado por saber demasiado. ¿Puede ser este su legado secreto? Otros creen que el autor fue Leonardo da Vinci. Las fechas no coinciden, pero su obsesión por la anatomía, los códigos y la alquimia ha alimentado esa teoría. ¿Y si el libro no fue solo suyo, sino de una sociedad secreta? Y aquí la historia toma un giro más oscuro. El emperador Rodolfo II, quien supuestamente adquirió el manuscrito en el siglo XVI, estaba obsesionado con el ocultismo, los grimorios y la búsqueda de la piedra filosofal. Su corte fue un nido de alquimistas, astrólogos y herejes. ¿Compró el libro por curiosidad o por instrucción? ¿Fue este manuscrito parte de un conocimiento reservado solo para unos pocos? ¿Está conectado con otras obras prohibidas que han desaparecido sin dejar rastro? Y luego están los más radicales. Algunos afirman que el manuscrito no es de origen humano, que fue dictado por entidades no terrenales, canalizado por un vidente o incluso entregado físicamente a través de contactos extraterrestres. Hay quienes encuentran patrones en las ilustraciones que recuerdan a ADN, a estructuras microscópicas o a mapas estelares aún no descubiertos. ¿Suena descabellado? Tal vez. Pero, si ningún criptógrafo, lingüista o historiador ha podido explicarlo, ¿qué nos impide considerarlo imposible? ¿Y tú, espectador, qué teoría te convence más? ¿O prefieres creer que todavía no hemos hecho la pregunta correcta? En los últimos años, las esperanzas de descifrar el manuscrito resurgieron con fuerza. Supercomputadoras, inteligencia artificial, redes neuronales, todo se puso al servicio de una sola misión, romper el código. Y los resultados fueron desconcertantes. Algunos algoritmos revelaron que el texto tiene estructuras lingüísticas reales, repeticiones de prefijos, patrones de palabras, reglas de sintaxis internas. No es una colección de letras al azar. Se comporta como un idioma, pero no como ninguno que conozcamos. Una inteligencia artificial de la Universidad de Alberta, por ejemplo, sugirió que el manuscrito podría tener raíces en el hebreo, pero incluso esa teoría se desmoronó al intentar traducir frases completas. Otros investigadores creen que el texto fue escrito usando un sistema de sustitución múltiple, lo que implicaría que cada símbolo representa algo distinto según su posición. ¿Una trampa para proteger un conocimiento oculto? ¿O una forma de escritura que se perdió antes de ser compartida? Y hay quienes van más allá. ¿Qué pasa si el texto no tiene sentido literal, pero las imágenes son la clave? Los dibujos siguen un orden. Algunas plantas aparecen repetidas con pequeñas variaciones. Las mujeres se mueven como si siguieran una secuencia. Las estrellas cambian de posición de forma gradual, como si fueran parte de un reloj estelar. ¿Estamos viendo una historia? ¿Un mapa? ¿Un ritual paso a paso? ¿Y si lo que llamamos manuscrito es en realidad un código visual? ¿Un sistema simbólico que nunca fue pensado para ser traducido, sino ejecutado? Lo más inquietante es esto. Todos los caminos parecen conducir a algo, pero nunca llegan a nada. Entonces, la pregunta ¿es esta una obra de genio o un laberinto sin salida? Más de 500 años han pasado desde que la primera pluma tocó el pergamino. Más de 100 años desde que el manuscrito fue redescubierto por Wilfred Voynich.
Miles de investigadores, expertos, obsesionados, curiosos y creyentes han intentado desentrañarlo. Y sin embargo, nadie ha podido leerlo. Ni una palabra. Ni una frase con significado. Nada. El manuscrito Voynich, porque sí, ahora lo llamamos así, sigue siendo un muro inquebrantable. Ningún traductor, humano o artificial, ha podido penetrar su código. Ninguna teoría ha sido comprobada. Ningún significado ha sido aceptado como definitivo. Esto no es solo frustrante. Es inquietante. Porque cuando algo es tan antiguo, tan complejo y tan persistente en el misterio, la mente humana comienza a preguntarse cosas que preferiría no pensar. ¿Y si este libro no fue hecho para ser leído jamás? ¿Y si entenderlo no es el objetivo, sino el riesgo? ¿Y si revela algo que cambia lo que creemos saber sobre nuestro pasado? Incluso hoy, el manuscrito descansa bajo estricta protección en la biblioteca Beinecke de manuscritos raros de la Universidad de Yale. Nadie puede tocarlo sin permisos especiales. Se han hecho copias digitales, pero el original guarda una presencia, pesada, silenciosa, como si supiera que aún no estamos listos. Y mientras más expertos lo estudian, más se alejan de la verdad. ¿No es irónico? Un libro lleno de letras que no ha podido contar ni una historia. O tal vez, sí lo ha hecho. Solo que aún no hemos aprendido a escucharla. Llegamos al final de este viaje, pero el enigma del manuscrito Voynich sigue donde lo encontramos, completo, intacto y mudo. Tal vez hemos estado haciendo las preguntas equivocadas. Tal vez no se trata de descifrar palabras ni de interpretar dibujos. Tal vez, simplemente no tenemos la perspectiva correcta. Piénsalo. Un libro sin autor. Un idioma sin traducción. Ilustraciones de plantas que no existen. Rituales que no tienen explicación. Y estructuras que parecen responder a otra lógica. ¿Qué pasa si este manuscrito nunca fue creado para los humanos? ¿Y si es una reliquia de otra inteligencia? ¿Un mensaje olvidado en el tiempo o adelantado a su época? ¿Y si no es que no podemos entenderlo, sino que no debemos? Quizás estamos intentando forzar un lenguaje que no fue hecho para nuestras bocas. O una idea que no cabe en nuestras mentes. ¿Qué haría si un día se descubre que este libro era una advertencia? ¿O una guía para sobrevivir a algo que aún no ha ocurrido? ¿Y si ya ocurrió y fallamos en entenderla a tiempo? Tal vez el mayor error fue pensar que todos los libros fueron escritos para ser leídos. El manuscrito Voynich sigue ahí. Cerrado. Silencioso. Esperando. Pero, ¿a quién? Ahora es tu turno. ¿Qué crees tú que es este manuscrito? ¿Una obra sin sentido? ¿Un mensaje prohibido? ¿O algo que aún no somos capaces de imaginar? Déjanos tu teoría en los comentarios. Y si te atreves, vuelve a mirar sus páginas. Pero esta vez, con otros ojos. Y así termina este recorrido por uno de los mayores enigmas de la historia. Un libro que nadie puede leer. Un lenguaje que no pertenece a este mundo. Y un misterio que, hasta hoy, sigue burlándose de nosotros. ¿Fue un experimento? ¿Una advertencia? ¿O un legado de algo más allá de nuestra comprensión? Tal vez nunca lo sepamos. O tal vez, alguien que está viendo este video tenga la clave. ¿Tienes una teoría? ¿Una pista que se nos escapó? ¿Un detalle que pasó desapercibido? Déjalo en los comentarios. Queremos leer tu versión de esta historia. Y si te gustan los misterios reales, las historias que desafían la lógica y los secretos olvidados por el tiempo, suscríbete al canal, activa la campanita y acompáñanos en el próximo caso. Porque esto apenas comienza. Gracias por mirar. Gracias por pensar. Y sobre todo, gracias por atreverte a preguntar lo que muchos prefieren ignorar. Hasta la próxima. Y recuerda, no todo lo que está escrito fue hecho para ser leído.